Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a brindar información sobre los seguros que existen para ofrecer como garantía en el momento de alquilar un inmueble. También Juan Pablo Piceta va a explicar qué deben hacer aquellas personas que han acumulado deudas por el consumo de gas durante la pandemia. Y Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Muy bien, arrancamos con la actualidad económica y en los últimos días el dólar blue, el dólar informal, viene subiendo y hoy se ubicó en su máximo del año, 182 pesos con 50, aún por debajo de los récords alcanzados en octubre del año pasado. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Gracias por estar aquí. ¿Existe, Ale, la idea de que luego de las elecciones puede haber una corrección importante en las cotizaciones, ¿no? del dólar? Basado en esta idea en los importantes desequilibrios que presenta la economía, ¿no? Y en este contexto los ahorristas buscan protegerse posicionándose, ¿no? en la moneda americana. No sé si compartís esta opinión. Totalmente. Lo que está sucediendo es que tenemos una economía muy controlada, muy regulada, con tarifas fijas. Y así todo, la inflación lleva acumulado un 29% en lo que va del año, 50% en el último año. Y cuando uno mira la variación del dólar, subió solamente un 14%. Para que, digamos, la gente lo entienda en la casa, digamos, uno ve que el sueldo sube, no sé, un 30, 40%, ve que los alimentos le suben un 50% y ve que el dólar sube un 14%, lo que sucede es, digamos, en términos relativos, empieza a dar esa sensación de que el dólar empieza a quedar barato. Lo hemos señalado, ¿no? A lo largo del año, parte de la estrategia electoral del gobierno de generar, ¿no? ante las elecciones una recuperación de los salarios reales de los trabajadores para obtener, obviamente, cierta simpatía, cierto clima, ¿no? de micro bienestar antes de los comicios, ¿no? Correcto, es, digamos, una estrategia de anclaje de la inflación vía tratar de tener el dólar a raya. En ese sentido, lo que ha hecho el Banco Central últimamente es poner algunas trabas más para la compra del dólar, sobre todo aquel que, digamos, el dólar se financiero, envía, ¿no? Sí, el dólar financiero a través de la bolsa al exterior. Se ha desdoblado ese mercado y hoy tenemos de nuevo, digamos, una situación en la cual hay una brecha de la brecha, ¿no? O sea, está la brecha del dólar financiero, pero a su vez uno tiene versus el dólar financiero con el dólar blue otra brecha. Hoy el dólar blue, como vos decías, 182,50, mientras el dólar financiero, el que se compra a través de la bolsa, que también está intervenido por el Banco Central a través de la venta de bonos, está en 167. Sí, Entonces, una diferencia importante. Esa diferencia del 10% marca un poco quizás las expectativas, te diría, del mercado post-elecciones de que pueda haber algún salto y que el dólar acompañe esa inflación del 50%, ¿no? Y en estos meses, ¿no? de incertidumbre electoral, ¿no? la expectativa de lo que puede suceder con la moneda americana luego de los comicios o lo que pueda suceder, ¿no? en estos meses, justamente por la demanda que va a haber de los ahorristas para dolarizarse, ¿no? ¿Qué alternativa de inversión te parece recomendable, ¿no? para capear, atravesar esta situación? Bueno, a ver, en el mundo hoy hay tasa cero, ¿sí? Es un mundo favorable para Argentina. Eso ha hecho que los commodities estén muy altos y cuando uno mira las alternativas en Argentina para dolarizarse, encuentra que, bueno, comprar un bono del gobierno nacional te paga una tasa del 16% a 22% en dólares, según el tipo de bono que elijas. Pero claro, uno está expuesto a prestarle a un deudor serial y defaulteador serial, ¿no? Sí, Entonces, se ha aplicado quitas importantes en los hay una distintos bonos, ¿no? alternativa
que es comprar obligaciones negociables, que hoy se pueden encontrar algunas obligaciones de algunas empresas agrícolas en Argentina que pagan cerca de un 9% en dólares, como puede ser Cresud, y donde uno tiene, digamos, un historial o le está prestando a una empresa que tiene un historial de mejor pagador que el Estado Nacional, ¿no? Y tiene ingresos en dólares además, ¿no? Y tiene ingresos en dólares. Por eso, ¿te gusta en particular Cresud? Me gusta en particular las ON de Cresud, sí. Y Se pueden comprar en el mercado de capitales a través de cualquier broker, ¿no? Muy bien, perfecto. Con una cuenta comitente desde ya, ¿no? Con una cuenta comitente. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema y vamos a brindar información para aquellos usuarios del servicio de gas que acumularon lamentablemente algunas deudas durante la pandemia. ¿Qué solución tienen a su disposición, Juan? Así es, Ale. Bueno, recordemos que el año pasado, la cuarentena, en el marco de la cuarentena, muchos usuarios no podían pagar, ¿no?, las cuentas de distintos servicios, en este caso del gas. Y bueno, en ese momento el gobierno ofreció como solución, bueno, suspender los pagos y refinanciarlos, ¿no? ¿Qué ocurrió esta semana? El gobierno, a través del Ente Nacional de Regulación del Gas, estableció cuáles son las condiciones y plazos, ¿no?, como para pagar estas deudas contraídas con las prestadoras de energía. Básicamente lo que estableció fue ofrecer a través de las boletas, ¿no?, de las facturas de gas, un plan de financiamiento de cuotas de hasta 30 cuotas consecutivas, mensuales, ¿no?, que sean equivalentes entre sí, y también las tasas, ¿no? Estableció un tope de las tasas del 50% de la tasa nominal, establece, por ejemplo, a través del Banco Nación, lo que tiene que ver los plazos fijos. Aproximadamente lo que estamos hablando es una tasa de interés del 20%, ¿no?, porque habla de la mitad de esa tasa, que es del 50%. ¿Y cómo hacen, Juan, para optar por esta alternativa a los usuarios? Bueno, lo que va a figurar en las boletas de gas es, bueno, las formas de acceder a este plan de facilidades, y bueno, cada usuario puede contactarse con su propia prestadora de servicio de gas y lo que ofrece este plan es cierta flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, si algún usuario adhirió a pagar 30 cuotas mensuales, por ejemplo, y hoy está en una mejor situación económica, lo puede reducir tranquilamente, ¿no? Estas son las nuevas condiciones que establece el Enargas. Muy bien, perfecto. Bueno, y vamos a completar ahora este bloque con un tema muy importante para aquellas personas que tienen que alquilar un inmueble pero no cuentan con un garante para hacerlo. Yami, ¿cuáles son las garantías que ofrece el mercado de seguros con este fin? Bien, nueva ley de alquileres, ya estamos por encima del año, ¿sí? Y una cuestión muy específica respecto de la famosa garantía. El locatario debe proponer al menos dos de las siguientes opciones: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal, ¿sí?, del locatario. Esto es un recibo de sueldo, por ejemplo, un certificado de ingresos. Ahora bien, con un detalle, que sobre el valor de la garantía, el locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación. Esto cambia para el caso del certificado de ingresos, por ejemplo. Ahora, yendo puntualmente al seguro de caución y también incluso con algunos datos que aporta Sonaprop en un reciente informe. El 73,8% de los inquilinos tiene problemas para conseguir una garantía, ¿sí?, una garantía inmobiliaria. 56,5% le resultó complejo pedirle este tipo de compromiso a alguien conocido, a un familiar. Y el 28,6% de los familiares a los cuales uno le puede pedir esta garantía tiene a su inmueble como bien de familia, entonces no aplicaría para este caso. A ver, entonces, la posibilidad de contar con un seguro de caución, ¿sí?, para que sea una de estas garantías propuestas en el marco de un contrato de alquiler. ¿Y esto por qué? Porque si el inquilino incumple, la compañía responde por pago de alquiler, impago de alquiler, de expensas, incluso servicios, ¿sí?, del inmueble. Y atención con requisitos, porque recordemos que siempre hay que consultar a más de una compañía y que las compañías desde ya para estas cuestiones también van a decir, bueno, a ver, entonces hay cuestiones que tienen que ver con los antecedentes financieros, ¿sí?, la relación cuota-sueldo bruto, la continuidad laboral, entendiendo que se aceptan avalistas en caso de que no se llegue con los ingresos.
una herramienta más que está disponible en el mercado, que viene ganando terreno en el último tiempo y que apunta justamente a ser una opción cuando a uno se le complica, ¿sí? O mismo para considerar de entrada la garantía en el marco de un contrato de alquiler. Muy bien, información entonces importante para aquellas personas que tienen que alquilar un inmueble. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Abrimos un nuevo bloque y días atrás el Banco Ciudad lanzó una nueva línea de crédito con tasa de interés subsidiada para estudiantes de carreras universitarias y terciarias. ¿Cómo son, Juan, estos créditos? Sí, Ale. Bueno, vos sabés que los créditos, el mercado de créditos está en una senda un poco contractiva, ¿no? En los últimos 7 meses está cerca del 0,7%, más o menos está en esa tendencia. Incluso los préstamos también de corto plazo están medio complicados. La buena noticia, ¿no?, es esta nueva línea de créditos que está lanzando el Banco Ciudad. Como vos dijiste, ¿no?, son préstamos destinados a estudiantes universitarios y de carreras terciarias. En general están orientados para aquellos que estén avanzados, ¿no?, y terminando sus carreras de grado, ¿no?, o de terciario. Y bueno, tienen alguna serie de condiciones. Por ejemplo, bueno, establece hasta 27 años de edad, ¿no? Las condiciones pueden pedir hasta 700.000 pesos, ¿no?, de préstamo, con una tasa de interés de en torno al 19%. Vos sabés que una tasa de interés al 19% es interesante, ¿no? Muy por debajo de la inflación que esperamos para los próximos meses. Sí, exactamente. Y bueno, lo que tiene como otra condición es que no hay que ser cliente del Banco Ciudad, ¿no? Establece este requisito de la entidad financiera, por lo cual es abierto a todo el público. Y bueno, como todos sabemos, los estudiantes de más o menos esa edad es muy difícil acceder al mercado laboral, ¿no?, en estas condiciones. Así que quien no cuente con un ingreso, quien no cuente con un sueldo o un empleo fijo, puede acceder a través de un garante, por ejemplo. Puede acceder a esta línea de créditos a través de un garante. Y bueno, el objetivo que tiene la entidad, ¿no?, frente a este público es, bueno, resolver alguna serie de demandas, ¿no?, o intereses, como puede ser comprar una moto, tal vez para el estudiante que se está trasladando, en comenzar un proyecto, claro, ¿no?, en función de la carrera que está haciendo. Hay carreras que son carísimas, ¿no? Sí, son carísimas, y en los últimos tramos a veces hay que hacer una inversión extra frente a eso. Entonces, bueno, viene a atender a esa demanda en particular. Básicamente también otra de las condiciones que uno tiene que tener en cuenta, que estos créditos más o menos hay que pagarlos en torno al 3.800 pesos, más o menos está la cuota, si por ejemplo uno pide 100.000 pesos, ¿no?, de crédito. Así que bueno, es una opción para tener en cuenta. Interesante. Exacto. Muy bien, vamos a continuar ahora con información sobre el Bitcoin, este activo, ¿no?, que fue furor en abril cuando superó su cotización los $60.000 y hoy se arrastra en torno a la mitad de ese valor. ¿Qué ha pasado, Ale, con este tema? Bueno, como vos decís, ¿no?, el Bitcoin es el nuevo tipo o clase de activo que aparece a partir de un adelanto tecnológico que es el blockchain, ¿no? El blockchain es, para decirlo de alguna forma simple para que la gente lo pueda entender, es como si fuera una red de contabilidad global que nos permite marcar las transacciones y tener activos digitales sobre esa red. Tenemos poco tiempo, así que no te extiendas así tanto. Sí, ¿no? Digamos, es un cambio, digamos, que va a cambiar seguramente el mundo en los próximos años. Está visto por su escasez como un activo que puede llegar a defendernos contra la gran impresión de dólares que hace el mundo, Argentina, Estados Unidos, todos. Entonces, el año pasado se fue a 64.000, pero bueno, después apareció Elon Musk a decir que no era del todo ecológico y bueno, tuvo un recorte de 54%. Ayer cotizaba 29.500,
Hoy subió un 9% justamente porque salió Elon Musk en una conferencia a hablar nuevamente. Una gran volatilidad. Es así. Para aquellos que quieren apostar a él, tienen que estar dispuestos a atravesar estos vaivenes tan fuertes y un futuro incierto también, ¿no? Así es. Muy bien, cerramos con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo Delgado. Arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos una vez más, Ricardo. Hoy hablábamos en el primer bloque de que el dólar alcanzó el dólar informal, alcanzó hoy su nivel más alto en lo que va del año, en lo que parece ser, ¿no?, el inicio del habitual proceso de dolarización de carteras que suele preceder, ¿no?, en nuestro país a un evento electoral. ¿Lo ves nomás de esta manera o crees que hay también algún otro factor detrás de esta presión sobre el dólar? No, coincido, creo que estamos entrando ya en los meses previos a elecciones que son muy importantes para la gobernabilidad del 2022 y 2023, y ciertamente aquellos que tienen pesos excedentes y que están, obviamente, pesos que no están dentro del sistema formal de la economía, toman algunas precauciones, teniendo en cuenta además que en estos últimos meses el dólar blue y en realidad todos los dólares y los financieros también estuvieron bien por debajo de la evolución de la inflación. Entonces creo que hay una suerte de combinación de ganar o de intentar, digamos, recuperar terreno respecto de la inflación y, por supuesto, esta mayor actitud precautoria de parte de los que tienen pesos excedentes para dolarizar sus portafolios. También, Ricardo, se observó en este último mes una aceleración de la emisión monetaria para financiar el déficit respecto, ¿no?, a lo que venía sucediendo en meses anteriores. ¿Eso también puede haber influido en esta evolución que se ha visto en el dólar? Seguramente. Pensemos, Alejandro, que esta es una economía que en un 40%, para poner un número o un porcentaje aproximado, se mueve dentro de la informalidad. Es economía en negro, economía que no está registrada, y evidentemente esos pesos que van a financiar el déficit fiscal, claramente parte de ellos van justamente a financiar actividades que no están declaradas y que tienen la posibilidad de dolarizarse obviamente a un precio más alto, pero por fuera de los circuitos formales. Yo tengo la impresión que, teniendo en cuenta que probablemente el déficit fiscal en estos meses acelere algo en relación a la buena performance que tuvo hasta el mes de mayo en particular, algo menos en el mes de junio, evidentemente esos pesos seguramente van a presionar un poco más sobre las cotizaciones, en particular del dólar blue. Claro, exacto. No, justamente te iba a preguntar, ¿no? El gobierno tiene el objetivo, se ha visto en su comportamiento en particular, ¿no?, en estas últimas semanas, tiene el objetivo de llegar a las elecciones con un dólar contenido, no solo en el segmento oficial, sino también en el segmento financiero. ¿Crees que va a lograr este objetivo? Yo creo que la clave, Alejandro, para que el gobierno, con esta modesta, muy modesta oferta económica que pone sobre la mesa de cara a las elecciones, que obviamente incluye alguna recomposición de ingresos, de salarios, de jubilaciones y de todos los componentes vinculados al gasto social, para que tenga relativo éxito, va a tener que manejar la brecha cambiaria. Hoy la brecha, por supuesto, con el dólar blue, está por encima del 90% entre el dólar oficial y el blue, en función de las comparaciones de los distintos dólares financieros que tengamos o que querramos, está entre el 75 y el 85. Son niveles de brecha muy elevados,
para poder sostenerlos en el tiempo. Creo que el gobierno va a tener que poner sobre la mesa, y el Banco Central en concreto, más actividad para, por lo menos desde el punto de vista de los dólares financieros, mostrar mayor control de esas cotizaciones, pero ciertamente si uno piensa que estos mercados informales realmente no mueven demasiadas operaciones y que cualquier operación puntual puede subir o bajar el precio de manera muy abrupta, evidentemente ahí ya el poder de fuego queda muy limitado, y en consecuencia el gobierno tiene, obviamente, en la discusión del dólar una suerte de espada de Damocles todos los días sobre su cabeza. Por lo pronto, igual, Ricardo, en los últimos días el Banco Central sigue sumando reservas, así que tiene, ¿no?, su capacidad para intervenir en el mercado, ¿no? Sí, el Banco Central está acumulando reservas y eso es una buena noticia. Vienen los DEX del Fondo Monetario que permiten de alguna manera calzar con los propios pagos que hay que hacer de aquí a fin de año. Hay un pago importante en septiembre y otro en el mes de diciembre al organismo, pero también digamos que en términos netos las reservas hoy equivalen a más o menos 1 mes y medio de importaciones. Es realmente poco y eso de alguna manera también se percibe en el mercado. El problema estructural de la falta de dólares en la economía argentina de alguna manera se pone de vuelta sobre la mesa, se está discutiendo y evidentemente la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el FMI de alguna manera permitiría, si se quiere, tranquilizar en parte esa incertidumbre que existe sobre la posibilidad futura de generar dólares, aun cuando se hacen las cuentas en términos macro, los dólares no solamente son escasos para pagarle al fondo, sino también a los bonistas privados, y a mi juicio eso también hace que el riesgo país esté en niveles tan elevados todavía. Bueno, esto es lo que tiene que ver, ¿no?, con la previa a las elecciones, para ir cerrando. Después de las elecciones, ¿lo ves al gobierno en condiciones de plantear un esquema económico que haga que la economía argentina pueda volver a crecer después de tanto tiempo? Bueno, ojalá que así sea, Alejandro. La verdad que el gobierno está, digamos, de alguna manera postergando algunas decisiones claves, sobre todo en materia de inflación, que creo yo es el principal problema, es la punta del iceberg de todos los problemas estructurales que tenemos en la economía argentina, pero que si no se ataca con un plan consistente, integral, que aborde obviamente las cuestiones fiscales y monetarias, pero también tenga que ver con la inercia, que lleva ya más de 10 años adaptando conductas de parte de los empresarios, de los trabajadores y de todos aquellos que toman todos los días decisiones de precios, va a ser muy difícil que la economía argentina pueda de alguna manera empezar lentamente a salir de este laberinto en el que está entrampada desde hace ya más de una década, de un largo estancamiento con inflaciones cada vez más altas y en donde los ingresos de los argentinos evidentemente no logran nunca recuperarse producto justamente de esta alta inflación. Para poner un número concreto, hace 4 años el salario en dólares de los argentinos era un 50% más alto y el salario real, el salario en pesos de los argentinos era casi un 25% más alto de lo que es hoy. Con lo cual, digo, esta pérdida de poder adquisitivo en dólares y en pesos evidentemente castiga y hace que las posibilidades de crecimiento de esta economía sigan siendo muy escasas. Ricardo, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo, Alejandro. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis de Ricardo Delgado, mencionando datos dolorosos que tienen que ver con el enorme costo que está teniendo las deficiencias de las políticas económicas de la Argentina de los últimos 10 años. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.